estamos en la materia Derecho a la Vivienda y la materia Economía Popular. Hoy invitamos a los compañeros de la cooperativa Fray Luis Beltrán, compañeros del Movimiento Popular Los Pibes, de la UTEP. Un poco la idea de la charla era, veníamos en la materia de Economía Popular, veníamos discutiendo bueno, el momento actual del capitalismo, los distintos cambios en el mundo del trabajo, y jugábamos ahí con un título de una nota hace muchos años en una revista que era el movimiento obrero reciclado, ¿no? Jugando con esta actividad de que tanto el otro compañero que iba a venir como los compañeros de la Beltrán han organizado su trabajo a partir del reciclado, en este caso, de los compañeros de la cooperativa Fray Luis Beltrán, del reciclado de residuos informáticos, ¿está bien dicho así? Pero con alguna cuestión muy interesante que ellos le van a contar. Además, es una cooperativa ligada a la tecnología. No solo al aprovechamiento de los materiales separados, sino, bueno, ya van a contar ellos. Así que por ahí les pedimos que nos cuenten un poco, bueno, cómo surgen, que nos cuenten un poco qué entienden ellos por esto de organizar su propio trabajo, por la economía popular, son parte del primer sindicato de trabajadores no asalariados que existe en el mundo. Y bueno, y después específicamente también nos interesa un montón que nos cuenten el trabajo que hacen, todo el trabajo que han desplegado en la pandemia, que es muy interesante, que es a partir, creo, cuando han surgido. Y bueno, y que después abramos ahí a preguntas y al debate. Buenas, ¿qué tal? Soy Josué Lucero, soy parte de lo que es el Movimiento Popular Los Pibes y también de la cooperativa Fray Luis Beltrán, y acá viene con Leo Cardoso, también de la cooperativa Beltrán. Bueno, un poco antes de ahí de la pregunta que nos hizo Facu, me gustaría contar un poco cuándo y cómo nace nuestro movimiento, ¿no? Nuestro movimiento nace en el barrio de La Boca, en la década de los 90, bueno, como parte de todos los movimientos de desocupado que se venían construyendo a partir de, bueno, todo lo que fue la noche neoliberal de los gobiernos de los 90, ¿no? Que era posterior a todo el trabajo que hicieron los poderosos a partir de la dictadura militar, y que terminó en la institucionalidad, terminando de darle una profundización a ese trabajo que hicieron, como que tuvo más de 30.000 compañeros desaparecidos. Terminó, bueno, con el gobierno de Menem, con los dos gobiernos de Menem, y en el 2001. Entonces nuestro movimiento nace a partir de ese momento social que fueron los 90, y como parte del movimiento de desocupados, ¿no? Siempre las compañeras que están hace más de 25 años luchando, porque nosotros nacimos el 25 de mayo del 96, las compañeras siempre nos cuentan cómo era vivir en ese momento, ¿no? La desocupación que había, la falta de oportunidad, el hambre, ¿no?, que había en el barrio, también la imposibilidad de conseguir trabajo, ¿no? Ese trabajo que, por más de que sea el trabajo en una fábrica, por más de que sea un trabajo como el que este mundo nos plantea, con un jefe, con un patrón que se lleva la gran cantidad de todo lo que se trabaja, era un trabajo que al fin y al cabo dignificaba a los compañeros, sobre todo a los hombres que se sentían con la responsabilidad y con el peso que esta sociedad les impone de llevar el pan a la casa, ¿no? Y en ese momento, cuando el hombre no podía realizar esa función, se deprimía, y muchas veces lo que nos contaban las compañeras es que entraban bajo algún consumo problemático. En muchos lo que es el alcohol, pero también en ese momento ya en nuestros barrios mucha presencia de otro tipo de drogas que se fueron profundizando, ¿no? Y que ante eso
lo que era el hambre, las compañeras sobre todo se empezaron a organizar sin tener nada, con 2 palitos de helado, como decimos en nuestra organización, juntando por todo el barrio, juntándose entre las madres, entre las vecinas, empezaron a organizarse las primeras ollas populares, ¿no? Ollas que, de vuelta, se hacían con 2 palitos de helado. Las compañeras nos contaban, ¿no?, muchas veces en asambleas, en momentos de encuentro que tenemos, que iban al mercado central y le sacaban a la fruta, a la verdura, la parte fea, porque esa era la verdura que se tiraba, le sacaban la parte fea y con eso se repartían para hacer un budincito, se repartían para poder hacer algo para darle comer a los pibes del barrio, ¿no? Y por otro lado también iban a las fábricas de galletitas, ¿no? Las fábricas de galletitas que cuando la galletita no sale como tiene que salir redondita o cuadradita, las desechan, las tiran a un costado, entonces iban las madres, las compañeras y pedían esas galletitas. O muchas veces se juntaban a buscar leche en polvo y entre varias hacían la olla, ¿no? De ahí nace nuestro movimiento popular, ¿no? Nace de uno de los peores momentos que hemos tenido como país, que fue los 90, donde la pobreza y la marginalidad eran extremas, y a partir de eso las compañeras, sobre todo en un principio, se empezaron a organizar para poder pensar de otra forma, ¿no? Y porque también en los momentos más complejos, como momento que estamos viviendo hoy en día, con todo el avance de esta extrema derecha que viene por todos los recursos, por todas las conquistas que hemos tenido como campo popular, igual que después vamos a contar un poquito más adelante, momento muy complejo donde también se pudo organizar, donde los compañeros y las compañeras, los vecinos y las vecinas desorganizados se empezaron a organizar y empezaron a dar pelea y batalla, porque si no nos tiraban del mapa. No es que teníamos, bueno, si no hacíamos esto tenemos un lugarcito acá, no es que si no hacíamos lo aquello vamos para allá. Directamente nos están planteando un sistema que nos está exterminando, que nos está sacando completamente y nos está excluyendo completamente del sistema. Es un sistema que se va pensando cada vez más siniestramente para unos poquitos, no para las grandes cantidades que somos, más en este tipo, en los países en los que vivimos nosotros en Latinoamérica. No, se necesita que haya 3, 4 que exporten los granos, que se lo vendan al mundo barato, sin producir nada, y que después acá no se necesita más nada. Parece que es un mundo para unos pocos, ¿no? Entonces, a partir de esa experiencia de los 90 es que nosotros nacimos como movimiento popular. Nacimos al principio éramos un comedor comunitario. Todavía en el barrio, muchos vecinos y vecinas nos conocen como el comedor Los Pibes. Porque nacimos de eso, ¿no? Y que con el tiempo fuimos construyendo y fuimos planteando formas para que eso que estaba sucediendo en ese entonces no siga sucediendo, ¿no? Y entonces pasamos de ser en ese entonces, en los 90, comedor, a después ser centro comunitario, después también fuimos organización social y política, y hoy en día somos un movimiento popular que estamos a lo largo de todo el país, ¿no? Y que en la última instancia, en el último tiempo, le empezamos a poner muy fuerte la cabeza a lo que es el tema de los productivos, ¿no? Las producciones dentro de lo que nosotros consideramos que es la economía popular, ¿no? Que es esta economía que ahora vamos a explayar un poquito más, una economía sin patrón, sin jefes, ¿no? Que en vez de pensar en el dinero o la usura, piensa en la comunidad, en construir los vínculos entre nosotros. De ahí somos nosotros, de ahí también estamos a lo largo de todo el país y somos parte, como decía Facu recién, de lo que nuestro movimiento es parte de la UTEP, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, ¿no? Que es que nacimos hace también ya varios años como CETEP, como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, y que hoy en día dimos un salto político hacia la conquista de un sindicato, ¿no? Para organizarnos y conquistar aún más derechos. Bueno, un poquito de ahí nace nuestro movimiento y bueno, en el último tiempo nosotros venimos de una experiencia que no sé si todos conocerán lo que es un CAC, que es una Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario.
nosotros en particular, un grupo de militantes, lo que hoy estamos en la cooperativa Beltrán, militábamos dentro de los pibes en esto que era el CAC Los Pibes. Y el CAC es un espacio donde empezamos a laburar el tema del consumo problemático en el barrio. Y lo que vivíamos ahí, charlando con los vecinos, con la vecina, y lo que veíamos era que el consumo, en particular, no es que el consumo nace en los barrios populares porque hay pobreza, no es que nace porque no hay trabajo, no es que nace por algún motivo particular, sino que el consumo problemático es una política impuesta adrede, es una política que, como decíamos, parte de este sistema que nos excluye, quiere que además nos moramos rápido. Entonces nos ponen el narcotráfico, nos ponen el consumo problemático en nuestro barrio, nos mandan a la policía a reprimirnos a nosotros, a cagarnos a palo, porque quieren sacarnos muchas veces o de nuestras tierras, porque abajo hay algún mineral, o quieren sacarnos de donde cosechamos porque quieren poner la soja, o nos quieren acá en la ciudad de Buenos Aires, acá en el AMBA, nos quieren sacar porque quieren hacer negocio inmobiliario muchas veces, ¿no? Entonces, ¿cómo explicarlo? En el CAC lo que nosotros laburábamos muy fuertemente era eso, ¿no? Poder atender a los compañeros, a los vecinos, a los pibes de 12 años, 13 años en adelante. Por un lado, entendíamos que teníamos que atender la urgencia de que un pibe estaba en algún momento muy complejo y que por ahí había que sacarlo del barrio por el mismo consumo o porque se había metido en algún quilombo para seguir consumiendo y que había que atender esa urgencia, ¿sí? Pero por otro lado también lo que veíamos que era necesario era una etapa de prevención de esa urgencia, ¿no? Un momento en el cual salgamos un poquito de la urgencia y veamos cómo hacer para que eso no vuelva a pasar. Y lo que charlábamos ahí con los compañeros, con los pibes mismos, era que empezaban a consumir por las condiciones en las que se vivía. Empezaban a consumir porque no había laburo, porque no había educación, porque no había salud, porque no había perspectiva de ningún tipo de laburo. Hoy a la juventud no nos ofrecen nada más que laburar por 2 mangos en Rappi y pedalear 12 horas seguidas, o en un McDonald's, pero nos ofrecen un mundo que es siniestro, cruel y que no va para ningún lado, ¿no? Entonces, ante eso y ante el hambre, los compañeros, los vecinos, lo que pasaba es que empezaban a consumir. Entonces decíamos, si esa es la causa, lo que tenemos que construir es una alternativa a todo este descarte. Porque hablamos de miseria, descarte, pero necesitamos algo para ofrecer entre todos a eso, porque si no vamos directo a caernos, ¿no?, del mapa. Entonces dijimos, empecemos a construir una alternativa de mundo. Y para nosotros, dentro de nuestro movimiento, dentro de la economía popular, era eso, la economía popular como alternativa a todo ese descarte, a todos esos problemas que vienen sucediendo en el barrio hace un montón de tiempo. Frente a este capitalismo que viene depredando, bueno, esto que venimos charlando, ¿no? Y entonces ahí le empezamos a meter muy fuerte la cabeza a cómo tenía que ser ese otro mundo posible, esa economía. Y decíamos con los compañeros, ¿qué vamos a hacer? Si tenemos que hacer un productivo, vamos a una cooperativa, vamos a hacer que haya un jefe y que nos dé las órdenes y que entonces ese sea el que decida quién se lleva plata, quién no, o vamos a hacer que vamos a reventar la Pachamama, la naturaleza para seguir produciendo y producir por producir, o lo vamos a hacer con nuestros propios valores, con todo nuestro hilo de luchas como hemos sabido recuperar nuestro hilo, ¿no?, y nuestro valor. Entonces, de ahí nace un poco la idea de poder armar una economía que sea alternativa a este sistema. Porque mucho se dice que la economía popular por ahí es como si fuese momentánea, ¿no? Como, bueno, ahora laburamos en la economía popular porque cerraron la fábrica, pero cuando vuelvan a abrir la fábrica, toda la economía popular se va a reinsertar en el sistema y va a poder producir y va a poder encontrar, como le dicen, un trabajo genuino.
vamos entonces todos los desempleados y toda la economía popular a conseguir trabajo genuino. Nosotros lo que interpretamos y lo que interpretaban muchos compañeros ya hace 20 años es que las fábricas cerraron las persianas para no volver a abrirlas. Y entonces no es que pues, vamos a esperar sentado que llegue o no llegue una oferta, un trabajo genuino. Ese trabajo genuino no existe más. Y no existe más cada vez para más cantidad de población en nuestros países. Y va a seguir creciendo esto. O sea, hoy en día hablamos de un 40% de desempleo, 40%, 50% de pobreza, y esos números van a seguir creciendo. Y no es que el sistema actual lo va a poder solucionar eso, sino que estamos yendo hacia ahí. Entonces lo que nosotros planteamos es, bueno, organicemos, ¿no? Porque si no vamos a un precipicio directo. Y es lo que venimos haciendo de vuelta, no solo desde nuestra organización, desde el Movimiento de los Pibes, sino que también desde todas las organizaciones y todos los espacios, me parece, ¿no? Estamos viendo que esto que pasa hoy, el fenómeno de Milei, no es un fenómeno que va a durar unos días y ya lo sacamos de la patada, sino que esto es parte de algo más grande internacionalmente y que quiere poner al pueblo de rodillas. Entonces, si no nos organizamos hoy en día, ese es el camino que nos plantean es así de cruel. Entonces, para también encontrarle un poco de forma, de esperanza también, si no parece como, ya están perdidos, no hay nada para hacer. Nosotros, cuando laboramos ahí con los pibes, dijimos, construyamos esa economía alternativa, construyamos ese otro mundo posible. Y en plena pandemia, en el momento más álgido, lo que vivíamos era que en nuestro barrio no había tecnologías, ¿no? Que no había, nos mandaban a encerrarnos a nuestra casa y no había casa, pero tampoco había tecnología para poder teletrabajar, teleestudiar, sacar los turnos de la vacuna o de todo lo que se necesitaba online, o mismo, me acuerdo del permiso para circular, no se podía sacar si no tenías una compu. Y entonces ahí como movimiento decidimos también construir, aunque sea entre los vecinos y la vecina, una respuesta para lo que estaba sucediendo. Y ahí nace lo que es la cooperativa Fray Luis Beltrán, en plena pandemia, en el momento más álgido, me acuerdo, en septiembre del 2020, con mucho foco entonces en lo productivo, por eso nacimos como cooperativa, en el trabajo y en todo lo que es la tecnología, ¿no? Ese era uno de los focos que teníamos dentro de nuestro movimiento y ahí nacimos como cooperativa. Nacimos un 7 de septiembre del 2020, también en honor a un compañero que era Fray Luis Beltrán. Ese fraile que luchó, yo le digo compañero, en la hora se ríen porque dice, pero compañero, pero luchó en 1817 por la revolución, por la independencia. Pero para nosotros van a ser compañeros, son compañeros, San Martín, Fray Luis Beltrán, Belgrano, son parte de nuestra historia y como parte de nuestro pueblo en lucha. Y traigo eso y ya también le doy la palabra a Leo. ¿Por qué nacimos como Fray Luis Beltrán? Porque es un momento de vuelta tan complejo que parece que, y tenemos enfrente todo esto que decimos, pero están viniendo por todo, están viniendo por la educación, por la salud, por el trabajo, están viniendo por la patria, están regalando todo a diestra y siniestra a los imperios más grandes que hay afuera. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Y en nuestra historia como pueblo en lucha tenemos de veces y veces que cuando nos organizamos pudimos construir una alternativa tangible y cambiar las cosas de raíz por mucho tiempo, ¿no? Y entonces nos remontamos a esa época porque hablábamos de las revoluciones, del momento que éramos colonia de España y que era el virreinato acá, ¿no? Y entonces hubo un primer momento de que se levantaron los pueblos, las revoluciones, cuando no estaba el rey en España, porque había pasado, bueno, todo el quilombo con Napoleón y todo eso, y entonces ahí se levantaron acá un montón de revoluciones diciendo, bueno, si el rey no está, entonces ¿a quién no va a haber virrey? Entonces nos levantamos. Pero esas revoluciones rápidamente, cuando volvió el rey de España, fueron a base de fuego y de sangre, las fueron aplastando, ¿no?
Y en el momento que ya estaban recuperando todo el control sobre todos los virreinatos en Latinoamérica, quedaba como un foco revolucionario acá, un pequeño foco revolucionario acá en la zona sur. Y ahí, en ese momento, cuando teníamos al imperio, uno de los imperios más poderosos del mundo, surge de la revolución que surgió de las bases, a partir también de todos los esclavos, de todos los negros, de todos los gauchos que ya no tenían más margen para resistir las embestidas y todos los pueblos originarios que los venían matando por años y por años. Ahí en ese momento surgió la idea de, por el norte no vamos a poder hacerle frente a los españoles por la zona del Alto Perú, como le decían, crucemos la cordillera. Yo dije, o sea que en el momento, cuando hablábamos con los compañeros de eso, decíamos, en el momento que ya estaban todas las revoluciones casi apagadas, que por uno de los caminos que era el que estábamos yendo era imposible pasar. Aparece una serie de locos que dicen, crucemos la cordillera, cuando ahí no había ejército ni siquiera en la región del Cuyo, y agarran y arman un ejército de la nada y cruzan la cordillera. Yo quiero imaginarme el momento de esos patriotas, de todo lo que fue el ejército que se construyó de cero, que deben haber puesto la cara, están locos, y que le decían a San Martín, pero vos estás loco, vos querés que crucemos y que nos dediemos a piedrazo con el ejército más avanzado tecnológicamente de todos los tiempos, querés que vayamos y crucemos la cordillera y que les ganemos, y que después sigamos hasta Perú, vos estás loco, deben haber dicho en ese momento. Y esos momentos, esas cosas que son parte de nuestra historia como pueblo en lucha, son las formas, por ahí parece que queda un poco lejano, pero son parte de nuestra historia. Y hemos vencido muchas veces a estos imperios que venían a por todo y que venían a llevarse todo puesto. Entonces, hoy, más que nunca, me parece, ahí creo que una compañera lo decía, nos tenemos que organizar y poder transformar. Nos tenemos que organizar entre nosotros, empezar a ver de qué forma, cómo juntar todas las luchas, juntar la lucha estudiantil, la lucha sindical, la lucha de los movimientos populares, porque hay una sola lucha. Y esto nos están tirando a todos al precipicio y quieren que no haya Argentina, que no haya más Argentina. Entonces, tenemos que salir todos a luchar en este momento complejo. Pero bueno, hasta ahí dejo, le paso ahí a Leo de cómo nacimos como cooperativa, cómo nació la Fray Luis Beltrán. Buenas, yo soy Leonel Cardoso, como ya saben. Y bueno, ¿cómo nació la cooperativa? La cooperativa nació, como ya dijo Josué, en la pandemia, en el septiembre. Éramos 5 personas, 3 con toda la furia, con una mesa de plástico y dos destornilladores. La verdad que la mayoría no sabía nada de computación, lo único que sabía algo de computación era Josué, que se daba maña. Y nada, y entre replicar y replicar es como fue creciendo la cooperativa. La verdad que yo no estaba ahí, yo me uní recién en el año pasado, gracias a que el anterior, en el 2022, yo conozco la organización Los Pibes porque gracias a un convenio que se hizo con la UNDAP acá, gracias a la Escuela de Oficios, que ellos pudieron dar clases de reparación de computadoras, y un amigo que me había dicho que estaban haciendo lo del curso, fue que yo me pude acercar a lo que es la organización Los Pibes. Como iba diciendo, la cooperativa nació en base a una mesa de plástico. En su momento se estaba haciendo reparación a la gorra, es decir, un vecino traía la computadora y entre los compañeros intentaban ver cuál era el fallo, pero se dieron cuenta que mediante ese proceso, la verdad que el conocimiento estaba limitado. Es decir, las computadoras llegaban y no había abasto.
Entonces se decidió tomar en su tiempo un nuevo foco, que es la reparación asistida. No, ¿cómo era? Reparación no. Claro, replicar con los referentes tecnológicos. Replicar con los referentes tecnológicos, es decir, un compañero llegaba a su computadora y entre el compañero afuera y el compañero adentro intentábamos ver los dos cuál era el problema de la computadora. Y si no se podía resolver, ya esa persona ya pudiera ir a un service tranquilamente sin que lo lleguen a estafar. También gracias a la donación de los vecinos fue que pudimos hacer un productivo que es con lo que nos mantenemos ahora. Y ahí es como se pudo llegar a flote a una... No, y claro, ahí cuando hicimos las reparaciones, estábamos haciendo el servicio técnico en plena pandemia. Entonces, claro, todos necesitaban una compu, pero nadie tenía y tenían toda una compu rota, entonces empezaron a llegar muchas compus. Y en ese momento no es que éramos informáticos, que habíamos estudiado una carrera, entonces sabíamos qué tenía la compu. Simplemente era como que le empezamos a poner cabeza y a partir de lo que nosotros consideramos como educación popular, nos fuimos compartiendo un conocimiento que fue saliendo de la práctica. No es que llegaban las compu y le decíamos a los vecinos, sí, dejala que yo en 2 días te la arreglo. No, había muchas veces que no teníamos ni idea que tenían las compu. Fue como que le empezamos a poner cabeza. Y fuimos aprendiendo, como decimos nosotros, para aprender primero tenés que confundir. Entonces le prendimos fuego 3 compus hasta que aprendimos cómo iban los cables, hasta que aprendimos cómo era. Pero teníamos una lógica, decíamos, la compu está rota. O sea, perdido por perdido, metámosle mano y si se prende fuego, bueno, aprendemos de esa experiencia. Obvio con compus que nos fueron donando, no con las que teníamos que arreglar, sino nadie va a venir a arreglar compus. Pero eso tiene mucho la educación popular, ¿no? No es un conocimiento por ahí de la facultad, no es como un conocimiento que primero, viste que en la facultad primero estudias la parte teórica y después con el tiempo, mucho tiempo, lo vas llevando a la práctica. Nosotros le entramos a la práctica de muchas veces sin saber, y esa misma práctica nos va orientando. Como es el conocimiento también del barrio, ¿no? Hay un conocimiento colectivo que se va construyendo de generación en generación. Nosotros lo comparábamos muchas veces también con el guiso de la abuela, ¿viste? Que cada abuela tiene un guiso que lo hace y que queda re rico, que voy a lo de mi abuela a comer un guisito. Y ese guiso se va pasando de generación en generación, y por ahí mi bisabuela lo hacía con menos sal, después mi abuela le puso una cebollita de verdeo, después mi mamá le puso más aceite, no sé qué, y se va cambiando, pero es un conocimiento que es colectivo, que no es mi conocimiento fue el conocimiento de él o fue el conocimiento del otro, sino que se va armando un conocimiento colectivo, ¿no? Y de ahí, de esa base, me parece que nace, de la práctica de ese conocimiento colectivo, nace lo que es la educación popular, ¿no? Todo esto iba, porque estamos contando la historia. Bueno, entonces en ese momento fuimos aprendiendo con esa educación popular entre nosotros cómo ir armando compus. Con el tiempo llegamos a hacer acá una articulación con la universidad, donde todo ese conocimiento se materializó en un curso donde nosotros formalmente aprendimos sobre computadoras, por más de que ya lo veníamos haciendo hace mucho tiempo. Y con el tiempo también dimos un salto en lo que fue no solo saber de compus, sino también cómo enseñar de compus. Que también nosotros mucho invitábamos a la gente, hacíamos un tallercito por ahí medio express con 2 palitos de helado, pero los compañeros se copaban y aprendían un montón. Muchos nos decían, aprendo más acá que en la secundaria. Y se copaban. Y de esa articulación que se fue profundizando, es el curso en el cual se sumó acá el compañero Leo. En la articulación, bueno, acá en la UNDAD se le dice la escuela de oficio, nosotros le pusimos la escuela popular de trabajo y como que lo unimos esas dos cosas y empezamos a dar clases sobre, obvio que no es que somos profe, sino que con la mejor onda se va armando algo también así, más colectivo, ¿no? Y mucho le habíamos puesto el foco a lo técnico, pero también con el tiempo dijimos,
tenemos que resaltar lo comunitario, lo que se está haciendo. Entonces venían un grupo de 20 pibes del barrio, pero de diferentes lados también, y se quedaban, la primera clase era como que lo flasheaba porque había otra lógica, no era una clase normal. Primero lo sorprendía, ¿este es el curso? ¿Es acá el curso en la organización los pibes? Pero después lo flasheaba porque había algo, que se armaba un grupo piola que se sentía identificado. Hoy en día, cuando decimos que los poderosos nos meten la droga en los barrios, que nos hambrean, que nos sacan el laburo, también hay algo de lo que hacen con todo eso, es que rompen el tejido social. O sea, rompen las relaciones humanas, si se quiere, entre nosotros. Y nos individualiza. Entonces dejamos de ser nosotros y empiezo a ser yo. Y cuando empiezo a ser yo también es más fácil que me entren otro tipo de ideas, porque nos bombardean con el aparatito que tenemos todos en el bolsillo o con la tele que tenemos 24/7 prendida. Entonces, en la comunidad es cuando nos sacamos el individualismo que nos ponen cada día en la cabeza y volvemos a ser nosotros. Y en esos momentos de encuentro es cuando más ves tangible la construcción de otro mundo posible, ¿no? Porque si afuera decimos que toda la ley de la selva, que subís al bondi y te peleás con el del bondi y te cagás a codazos, perdón la palabra, pero la expresión, pero te pegás con el de al lado, y que todo es un caos, que todo es matarnos entre nosotros, por lo menos lo que venimos tratando de construir es volver a encontrarnos un poco, ¿no? Volver a encontrarnos y volver a ser parte de uno, ¿no? Porque es como que estamos todos separados y ahí en nuestros lugares colectivos, comunitarios, es cuando eso se hace efectivo. Eso por un lado, no sé si también quieres sumar algo más ahí. Y después también eso es como más la pata de ir compartiendo lo que fuimos aprendiendo. Pero después está la pata de todo lo que es el productivo, que nosotros para hacer todo eso fuimos pidiendo computadoras que no se estén usando al barrio, ¿no? En ese momento en la pandemia como que se necesitaban un montón y sabíamos que en nuestro barrio no había compu, pero sabíamos también que en ciertas empresas o en ciertos lugares del Estado tenían habitaciones como estas, llenas de compu, así como están las sillas allá al fondo, pero en vez de sillas son compu, y está lleno de compu por todos lados. O sea que no es que faltan compus, sino que hay unos pocos que concentran un montón de compu y que en nuestro barrio no hay ninguna. Entonces, lo que le fuimos a hacer durante la pandemia fue ir a tocarle a las puertas a esos pocos. Decir, che, ¿pueden dar las compus que tienen? Que nosotros con eso construimos en el barrio una alternativa, hacemos los espacios de educación popular y también las vendemos baratas en el barrio, ¿sí? Empezamos a plantear eso, ¿no? Dentro de la economía popular, decir, bueno, tenemos que sostener todo lo que venimos construyendo y a los compañeros que estamos militando. Y obvio que, como se dice en la tele, el potenciar trabajo no alcanza para vivir hace mucho tiempo. Un potenciar que está entre 78.000 pesos hoy en día y 56, que no alcanza para nada. Obvio que para nosotros es una ayuda porque muchas de las cooperativas que tenemos a lo largo de todos los movimientos es como que te da una ayuda esa. Ayuda, por cierto, que no es que el Estado un día se despertó y dijo qué bueno, les voy a dar una mano, sino que los movimientos la peleamos en la calle. Pusimos el cuerpo, pusimos la vida para poder seguir haciendo lo que veníamos haciendo y lo conquistamos en la calle, como una conquista de los movimientos populares, ¿sí? Y hoy en día la campaña de medios de comunicación masiva nos hace ver como que somos los choriplaneros que cortamos ruta. Pero en realidad nosotros somos los compañeros y la compañera que vivimos laburando en el barrio, con los vecinos, con la vecina, que construimos los espacios de contención, que construimos los comedores, las ollas populares, que construimos las cooperativas, que construimos las escuelitas de boxeo de todos los colores, porque somos parte de ese barrio, ¿no? Y entonces ahí lo empezamos a meter muy fuerte en la pandemia bueno, che, ¿cómo le tocamos la puerta para pedirle las compus? y al principio no nos respondían, ¿viste? El Estado ni las empresas nos respondían, era como, no, bueno, arréglense. Entonces también lo que hicimos fue al barrio solidario. Por ahí alguien del barrio que tuviese ahí una compu rota, que si la quería dar, nosotros nos servía para poder empezar a armar la cooperativa, o mismo algún vecino que por ahí
se le rompió una compu, pero se pudo comprar otra y que la que tenía guardada en el armario, que no se quede guardada en el armario, sino que eso se pueda recircular. Y ahí le metimos mucho cabeza a eso, y también con esas herramientas que fuimos consiguiendo, me acuerdo primero una radio, nuestra radio de nuestro movimiento nos dio un par de compus, después otro vecino venía y nos dejaba unas compus, después una cooperativa de acá, de Avellaneda, que recicla pallets, ¿vieron los pallets que usan las cajas? Bueno, los recicla y hace muebles, y no teníamos mesa, teníamos la de plastiquito que habíamos arrancado. Y entonces dijimos, bueno, nos pueden hacer una mesita, nos hicieron una mesa y nos la dieron. No, ustedes tengan la mesa, nos dijo, para que arranquen. Y ahí vivimos toda la solidaridad también, ¿no? En ese momento, para poder arrancar la construcción, que después con el tiempo nosotros devolvimos esa solidaridad. Y ahí me detengo un segundo en la pandemia, que era lo que pasaba en todos nuestros barrios, ¿no? El primer pensamiento de la pandemia, me acuerdo que el gobierno mandó a policía y a militarizar los barrios populares, porque tenía miedo que frente al encerrarnos en nuestra casa cada uno, que los barrios estallen, porque no se podían encerrar en las casas y que se esparza la enfermedad. Entonces empezaron a mandar cana para rodear los barrios. Y nada más lejos de la realidad, porque los barrios lo que hicieron fue empezar a organizarse para ver nuevamente cómo le daban de comer al vecino que no tenía y el barrio mismo no teniendo. Entonces de ahí surgieron en cada esquina durante la pandemia en La Boca había una olla popular. Y esa solidaridad que está latente constantemente en nuestro pueblo y que nos lo quieren sacar como valor, siempre está ahí, y en estos momentos complejos nuevamente resurge, ¿no? Pero bueno, entonces en ese momento tomamos la decisión de profundizar todo lo que era el productivo y empezar a meterle cabeza a esto de la economía popular, y le fuimos dando forma de vuelta. Cuando hablábamos de, bueno, ¿cómo lo hacíamos? Sin saber, porque digo, en la Beltrán somos todos pibes, o sea, el más chico ahora cumplió 18 y la más grande debe tener 28. Entonces somos todos pibes que por ahí tuvimos alguna experiencia laboral en otro lado, pero que no es que tuvimos 1000 lados o que tenemos alguna certeza de que lo estamos haciendo por acá y es perfecto de vuelta. Ahí nos acompañamos de nuestro movimiento, que tuvo mucha historia en eso, pero también de otras organizaciones y otras experiencias, y fuimos haciendo una experiencia, que no es la única, ni es la mejor, ni nada, digo, es la experiencia que nosotros le traemos para contar. Y que en un momento dijimos, necesitamos tener mucho debate de cómo vamos a hacer la construcción para que pueda tomar vuelo y arrancar. Entonces nos juntamos en asambleas que duraban horas y horas y nos quemamos las pestañas diciendo, bueno, ¿cómo podemos hacer para organizarnos? Y ahí empezamos a debatir mucho qué era la economía popular con los vecinos, con los compañeros, con las compañeras, y empezamos a darle forma a esto, que era la economía, que no era en el mientras tanto, sino que era una economía de alternativa, que era una economía no con un jefe, no con un patrón que se lleva toda la ganancia, sino una economía que se decide comunitariamente y colectivamente. O sea que no es que hay en la Beltrán y en los diferentes espacios que hay dentro de la economía popular, no hay un capanga, uno que mande, sino que es la asamblea la que decide. Entonces nos juntamos en la asamblea y ahí tomamos las definiciones, ¿no? Y después me parece que uno de los focos más importantes, además de la solidaridad, es el laburo en comunidad. Por eso las escuelas, digo, el laburo en comunidad como un foco. Y uno dice, para una economía que el foco sea la comunidad, como que suena, ¿viste? Pero los números y la plata. No, bueno, nosotros dejamos de lado eso y ponemos dentro de la economía popular la comunidad en el medio. Tiene que estar siempre en el medio, y por eso la Beltrán nace como parte en respuesta a lo que venía pasando en nuestra comunidad en La Boca frente a la pandemia, ¿no? Al que no había laburo y a la brecha digital, ¿no? Y agrego 2 cositas y te paso, y también abrimos porque si no parece, ya hablamos mucho. Ahí, entonces, también le sumamos
si entonces no hay alguien que se lleve toda la riqueza, ¿cómo nos separamos lo que nosotros trabajamos? Entonces, a partir de la asamblea y todo el laburo lo que las compañeras nos contaban, empezamos a separarnos lo que laburábamos con criterio de justicia. Decíamos, si afuera el sistema es injusto. O sea, no puede ser que haya 100 personas en una empresa y haya un loco que se lleve lo de todo porque tuvo los medios de producción o no sé qué. Entonces planteamos que era necesario separarnos por criterio de justicia. Porque ahora era obvio que no todos laburábamos lo mismo, por ahí había algunos que laburaban 3 días, otros laburaban 4 días, otros 5, y otros laburaban 5 pero con mucha más responsabilidad, entonces necesitamos tener un criterio en eso. Y había compañeros que además faltaban por ahí algunas veces, que decíamos, bueno, se enfermó, pero había algunos que faltaban mucho. Entonces empezamos a tener asambleas donde debatíamos cuánto correspondía que cada uno se lleve. Y lo determinamos en esa asamblea cuánto se llevaba cada compañero. En un principio, cuando eran las ollas populares, los compañeros se organizaban y lo que se repartía eran las papas. Entonces tal compañero vino a la olla 5 días, entonces se llevaba 5 papas. Y había otro que había venido un día a dar una mano, buenísimo, se llevó una papa. Y así se repartían. Bueno, se armó todo un sistema de justicia, ¿no? Cuando, de vuelta, afuera vemos que es toda la ley de la selva, que no hay justicia, lo que nosotros tratamos de hacer adentro es generar algo de justicia. Y esos fueron como los pilares de lo que fuimos construyendo hasta hoy en día, ¿no? La comunidad de vuelta en el centro, los debates políticos para orientarnos hacia dónde ir y qué hacer, y una economía que sea como alternativa y parte de la construcción de otro mundo que creemos que es posible, ¿no? Y obvio que eso sea replicador, porque hoy Leo está acá porque vino a las escuelas, lo cual nosotros tratamos que sean lugares donde se replique la organización. Nuestra organización o cualquier organización. Digo, lo que a nosotros nos importaba en ese momento es que los compañeros, los vecinos y las vecinas se organicen en sus barrios. Si se quieren sumar a nuestra organización, buenísimo, pero sobre todo que se organicen en sus barrios, ¿no? Bueno, un poco para ahí. No sé si querés sumar algo más, Leo, o si no, yo también abrí un poquito porque sigo hablando. Bueno, una cosa que quería sumar era que no solo se enfoca también en la comunidad, en la economía popular, sino que también dejamos de lado lo que es el dinero para también enfocarnos en lo que son los trueques. Revivimos lo que es los trueques al hacer trueques de trabajo, trueques por intercambio, por producción. O sea, habían vecinos que no tenían dinero para comprar una computadora, pero producían empanadas. Entonces, lo que se hizo con esa vecina era organizar lo que sería ponerle un valor a su trabajo y de paso podíamos intercambiar una computadora en base a lo que esta persona podía ofrecer en cuanto a su trabajo. También en su momento yo hice fue un trueque de trabajo que iba 5 horas a la semana, un poquito menos, y en 5 meses me habría llevado una computadora. Gracias también al enfoque que se hizo a las escuelas de trabajo, unos compañeros de Avellaneda hoy en día están abriendo su propia cooperativa de tecnología, si no me acuerdo el nombre, ¿cómo es? Recicladores tecnológicos de Fogón. Sí, nunca lo aprendí, pero los compañeros de Avellaneda habían venido al curso de que se hizo el año pasado y hoy en día están pudiendo abrir lo que sería esta nueva cooperativa. Nada, abrimos. No sé si se entendió, si no se entendió nada. Sí, seguro tiene un montón de preguntas. Ustedes pregunten, ¿no? Porque, viste,